Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos. En este vídeo veremos cómo podemos ajustar el espacio de celdas para una tabla en Word. Vamos a entrar directamente a nuestro Word porque si deseas más espacio alrededor de estas celdas o alrededor de esta tabla, Word tiene esta opción que nos permite agregar más espacio entre estas filas y estas columnas. Lo que pasa es que la tiene un poco oculta, pero veremos muy rápidamente cómo se hace y a lo que me refiero, ¿vale? Vamos a seleccionar nuestra tabla, haremos un clic derecho y después nos iremos directamente a las propiedades de la tabla. Una vez que estamos aquí, verás que tienes un apartado o un botón llamado opciones, en el cual, por defecto, las tablas vienen como tú las creas, así, sin ningún tipo de espacio. Pero aquí podemos agregar un espacio entre las celdas, como bien indica su enunciado. Haremos un clic aquí y veremos que por defecto nos da 4 centímetros. Nosotros podemos jugar con estos valores. Yo le voy a agregar un 5 para que se vea visualmente un poco más espaciado. Le voy a dar a aceptar. Y una vez que dé a aceptar sobre esta ventana verás como ya se te crean espacios, ¿vale? Directamente en las celdas y en las columnas que tienes aquí creadas. Por lo tanto, ya solamente quedaría darle un poco de formato a esta tabla, entrando a diseño de tabla, ¿vale? Y por ejemplo podemos agregarle un estilo de bordes diferente, podemos darle un sombreado, por ejemplo, si lo que queremos es así. En fin, darle el estilo que nosotros queramos. También puedes modificar esto incluso un poco más, ¿vale? Yéndote a las propiedades otra vez, a las opciones, y en vez de darle 5 centímetros podemos darle incluso 25, por ejemplo, en el cual se verá un poco más espaciada. Por lo tanto, esta opción es totalmente diseñable y puedes elegirla o puedes hacer el diseño que tú quieras, ¿vale? Así es como podemos ajustar el espacio de celdas para una tabla en Microsoft Word. Espero que este vídeo te haya ayudado, te haya gustado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.